Bueno, vamos a dar inicio al webinar de hoy. Soy Ari Yu, de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad del BID. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este webinar sobre simulación de datos hidrológicos para el cambio climático. Esta va a estar a cargo del doctor Carlos Puente. Carlos nació en Cartagena, en Colombia, y completó sus estudios de pregrado en Matemáticas e Ingeniería Civil en la Universidad de Bogotá. Obtuvo 2 maestrías, tanto en Ingeniería Civil como en Investigación de Operaciones, y su doctorado en Hidrología en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y ha sido profesor en el Departamento de Tierra, Aire y Recursos Hidráulicos en la Universidad de California, Davis, desde el 86. Sus investigaciones de complejidad natural y también inducida por el hombre, y propósito desarrollado técnicas basadas en geometría fractal, siendo autor de más de 60 publicaciones relacionadas. Actualmente Carlos vive en Davis con su esposa y sus 2 hijas, y hoy día acompañarnos a realizar esta presentación. Quería comenzar de la presentación. Tendremos un espacio para responder preguntas. Pueden enviar sus preguntas a través del chat. Si lo ven de derecha inferior hay un chat. Por favor, preguntas en cualquier momento durante la presentación o al final. Y preguntas para que el profesor Puente pueda responderlas. Cuando escriban, por favor, seleccionen enviar a todos. Send to everyone. Carlos, para dar inicio a la presentación, y aprovecho también para agradecerle su disposición e interés en nosotros. Carlos, adelante. Gracias a Alfred por sugerir y por organizar. Introducirlos a unas ideas que se han desarrollado, no muchas cosas relacionadas a datos hidrológicos, pensar para investigar climático. Sí, perfecto. Buenos días adelante a todos, buenas tardes por California. El contenido de lo que voy a presentar, primero voy a explicarles, digamos, que se llama el método fractal multifractal. Primero, codificar lluvia, simular agregar lluvia, caudales, decir caudales, desagregar caudales, y funciones para colaborar. También les podré mostrar algunos resultados en la misma información, pero multifractal. Aquí hay un poquitín de matemáticas, porque al fin de cuentas ese es el lenguaje de la naturaleza. También se necesita un poquito. Entonces, voy a empezar a poquito que les voy a enseñar, que se llama parado. Aquí puntos y haré puntos a parámetros del 1 al 6, o sea, lados del dado. Se une al 1, 2 con el 3, 4. Hay un punto que es el juego. Entonces, un punto en la mitad, cojo el militar e entonces, perdón, como pueden ver, hay un puntito que es un puntito
puntito donde empecé y el que salió en el dado. Entonces, en ese instante vuelvo a tomar el dado, vuelvo y me voy donde estoy a el que me salga el dado. Entonces, se puede hacer a mano, pero mejor en una computadora. Entonces, en la computadora, y por decir 500 veces, que aparece ahora a continuación, todo puntito a puntito. Aparece este objeto que seguramente conocen, que es el triángulo de Sierpinski, y lo que es que este es un objeto fractal. Un objeto que está fracturado, que tiene huecos, que tiene muchos huecos que se los comieron, y el objeto que está allí. Lo que va a cambiar las reglas. Muévase hacia el punto medio que sale en el dado. Son un poco complicadas, pero no mucho más complicadas. Para explicar esto, solamente dos reglas. La izquierda y la regla número 2 a la derecha. Toma un puntito XY y lo que sigue a continuación. Es decir, Dios y es X más D1 por Y. Toma un puntito XY y lo Dios más medio en la Y menos X más D por Y. Van a ser parámetros de la construcción. Aquí es muy similar a la página anterior. Se emplea la primera regla. Si se usa la regla. La pregunta es, ¿qué es un puntillismo, pero utilizando estas reglas? Por arte de magia, lo que aparece es lo que se está mostrando aquí abajo. Sub 2. Aparece más pestañas o perfiles de nubes. Entonces, aparece el menos. Eso D sub 1 fue positivo y D sub 2 fue negativo. Quiere decir que fue positivo y D sub 2 también. Y si tiene D negativo a su vez. Sale cuando z es igual a 0.5, lo que cuando z es 0.8. Los que aparecen a la derecha, que los a la derecha tienen función mayor o que los dimensión fractal que los de la izquierda tienen una función igual a 1, mientras que son 38 o algo así. Algo así entre 1 y 2. Bueno, entonces, uno
del caos con la moneda, ya justo va a la derecha igual 5 o con nada, que es otro. Esto es cambia de moneda. Que es lo que sale en el caso menos que da un de montaña, que dice, no importa qué tipo de moneda usted emplee, el mismo objeto. Las funciones en cuestión, las en función mismo alambre. Pero el en monedas justas o monedas sesgadas hace que se obtiene tenga en que se genera. Entonces, la página anterior, 50-50, o como se estructura uniformemente distribuida sobre el objeto. Que va con la primera regla, siento con la segunda regla, se obtiene una de púas, que está llena de espinas, que está llena de de una manera predeterminada. Explicar a continuación se el objeto de las púas. Y vamos a dos coordenadas diferentes. Primero, X, de la coordenada Y, que es el dominio y posterior del eje de las Y. Desde cómo que es anterior. Moviéndose en X, lo que uno ve es una y la de púas es lo que aparece en la parte de abajo de esta página. Relacionada con la forma en que ocurre la ciencia en la naturaleza. Está de rompen en remolinos, que se rompen en remolinos, o son igualmente distribuidas. Se ha encontrado, de acuerdo a trabajos de Meneboisen y Bazan, ha sido ligada con el 70-30, que fueron los números que empleé. Entonces, ocurre, va como orilla, es toda igualmente distribuida, pero pasa un umbral ligado. Lo que está unido ya no puede quedarse unido y se forma de remolinos y se forma de cascada, que es lo que en el segundo nivel de arriba de la página. Entonces, todo está unido. Vean dos, el 70% de la masa a la izquierda,
derecha, que lleva el 30% de la masa, misma proporción, 70, dando al segundo nivel de la cascada, en 70 y 30, y el también se divide en 70-30, y cuando punto, sigue repitiendo, partiendo, y lo que este objeto, cómo se rompen en el proceso de la turbulencia. Quiero dar la mala impresión de que la turbulencia sea predecible. Porque, pero sí es predecible. Una están por el objeto que están viendo debajo. Pero esas púas varía porque a izquierdas o por derechas, como confío que quedó explicado, viendo debajo de los fractales se da un objeto multifractal. Están todas desperdigadas como en diferentes niveles, y esas no se tocan entre sí, y en del polvo, siendo de puntos que no se tocan, y en una multitud de polvos, y se llama un objeto fractal. Entonces, entender bien el que sea fractal. Entonces, esta es la parte multifractal de la cosa. X. Desde Y. Del caso que da lugar a la parte superior izquierda, están las que acabo de explicar, es decir, el objeto. Estoy viendo lo que se observaría, púas que están encima del alambre, dirección Y. Dirección de púas, menos la dirección que se ve desde X. Es el que se denomina fractal. Porque del que está debajo transita al que está arriba. Entonces mezcla el fractal. Visión platónica de la complejidad. Lo que uno observa es una sombra. ¿Se acuerdan? No, esto está en el objeto que está a la derecha es la sombra que es fractal. Al lado izquierdo, o fractal que está debajo. Evolución de Platón. El tiene porque es el subido por puntillismo de la cascada que está debajo, que entonces es geométrico y a la vez físico. Y esto es importante, cuando parece una cosa complicadísima,
pero al final definida fractal de la izquierda como fractal de debajo, que es como un sistema. Entonces, la salida del sistema y el fractal, que es mono, que es del 70-30, y el que depende del Z, del posteriormente se va a para de 1 y de 2, sino otros de 2 que no sean iguales. Si uno automáticamente la salida, que es lo último, que jugar varios parámetros, uno proyecciones o de sombras, y de ejemplos. Los objetos son como datos. La idea permite datos como distribuciones generadas por medio fractal multifractal. La ciencia usa distribuciones para la distribución de los datos. Es decir, los datos les dan histograma y el histograma. Aquí modelan los datos mismos como si fueran datos, pues histograma. Son datos, porque al fin lo que uno quisiera al final es poder, como iris a la izquierda, hay estadísticas correlación y el espectro de potencias que le sigue, y las formas que esas tienen obtienen en la naturaleza. Entonces, la idea resulta ser fértiles conjuntos que se parecen a los conjuntos naturales. Muy rápidamente, ¿cómo se dan las ideas para codificar datos? Es decir, utilizar un adecuado y un fractal adecuado para aproximar datos reales de Lluvia. Entonces, increíblemente ya tienen 20 años de haberse hecho. Viendo al lado derecho, son datos observados en Boston cada como 15 segundos. Observando al lado izquierdo, presentación fractal multifractal de que es ajuste de características estadísticas y caóticas de los datos. Entonces, lo que llama de Y y lo que se llama Boston parecen en la presentación en las canales que se llaman Mandelbrot. Él me pregunta, bueno, vaya a la derecha. Esos son datos de lluvia en Boston. El de Y son Boston. O datos a lo que yo le dije. Pues son, porque con el aparatales, lo que están viendo allí parece lluvia, estadísticamente y caótica lluvia. Un poco más reciente, en la misma tormenta de Boston,
los otros están mejor codificados. El de arriba es una tormenta en Boston, el de abajo es otra tormenta en Iowa, diferente. Que unos ajustes muy específicos son los datos reales medidos en milímetros por hora, lo que los datos reales acumulados empleado para ese modelo fractal multifractal provee acumulada de la lluvia, en este caso en la tormenta que se emplea, y los pequeños son del orden de 0.1% en promedio, y en línea negra a la derecha, el máximo entre una y otra es menos del 5%. Al parámetros, los parámetros del multifractal, entonces imprimir la información con opciones que son en el 350%. Aquí a nivel horario, perdón, a nivel diario, esto arriba son datos reales con una cosa, a pesar de mucho en Washington State, hay mucho, entonces es muy intermitente. En la parte de abajo, lo que hay dos representaciones de esa lluvia. Lo rojo es el ajuste a la función acumulada de la lluvia. Es cómo codificar esa lluvia utilizando el mismo momento. No hay, en fin de cuentas, solo hay 365 valores. A la izquierda son 1.5%, al máximo es de emplea para ver distribuciones son iguales. Los datos un poco dispersos en Bolivia, los también. Hay cantoriana, es decir que las ideas se de manera tengan, o sea, de manera tenga huecos para ajustar los reales tengan muchos huecos. Espacios de tiempo en los que no llueve. Esta página muestra vecinos de lluvia, lo que está en Bolivia, lo que está en verificación de esos 20 años, y estos valores muy cercanos que tienen similares, no si están las muy cercanas, hay errores muy pequeños. Esto está en la siguiente página, que es los y monedas, que los ajustes que observaron en la página anterior. Los explico muy rápidamente. Hay X y de Y, X1, Y2, Y1, Y2, Y3. Esos te indican por dónde va a pasar el alambre. El alambre tiene, pero de manera que tenga un de libertad. Aquí dos, que son los mismos de antes. Después
el valor que se emplea en la moneda, y phi, que es un en el que se corta para que a ceros si es necesario. Entonces, ¿no? Como los datos son bastante, devuelvo una página para el año, o sea, lo que sigue varía mucho, también los geométricos de eso también varían bastante, pero hay diferentes estaciones para diferentes localizaciones es decir, complejidad de la lluvia y también cuestiones relacionadas con cambio climático. Lo mismo que he explicado se puede contemplar y es en efecto lo que está al puro final de la charla y para mostrarles eso, pero ustedes las pueden observar lo que está al final. Agregación de lluvia, esto lo hago muy rápido. Son unos datos reales. Abajo son dos simulaciones, A y B son dos simulaciones. Lo que es el histograma de la lluvia y la, aunque en este caso no es muy útil porque como la relación baja cercanos a cero muy rápidamente, pero uno que antes era ajustar la acumulada de la lluvia, ahora es acumular el día y tienen la y la entropía muy cercanamente ajustados y es a la izquierda que idénticos a lo que aparecía en los de arriba, pero sin lugar a dudas lucen como lluvia que tiene diferentes localizaciones y que se podrían utilizar para efectuarlos con cuestiones de toma de decisiones, etc. Decisión, entonces aquí hay un ejemplo cada 7 días. Cada 7 días se da un fractal multifractal acumulado, pero 7 días será posible, es una fila de lo que se está mostrando, pero el proceso multifractal es independiente que uno emplee, entonces y entonces se termina obteniendo lo que está en rojo a mitad, a marcha, lo cual está en la parte de arriba observado, pues va a ser un gran ajuste. Entonces, la lluvia cada 7 días, cada 14 días, tal y... Entonces, los de arriba a la derecha, diarios, los datos desagregados es lo que aparece en rojo a la derecha. Desagregados cada 14 días, el ajuste que se obtiene cada 14 días, pero en la segunda columna, en la parte de abajo en rojo, cada bueno, los caudales, esto todo es igual, entonces les muestro resultados del río Sacramento, es años 73 al 74. Un poco son datos como variable que la lluvia, pues se obtienen
ajustes mejores a los que se obtuvieron antes. Entonces, menos a la derecha, del 2%. El ajustes posibles, como dice allí, el ajuste mapas, o sea, 2 reglas originales, el ajuste B3, o sea, las ideas de manera de 2, necesita uno una moneda de hacerlo, pero se hace y se hace bien. Para la A, abajo la B, arriba la relación, abajo sigue el histograma, después la entropía es el ajuste, en el B resulta ser mejor que el A. En la parte de esto es la estadística Cliff para la correlación, para la entropía, y los números pues son estupendos en todos, más de 78 es muy bueno. Tal y como de cambio climático, coge datos por décadas. Los autores, pues las décadas son todavía más suaves, las que quieren son todavía mejores. Esto todos los datos, en este caso 64 datos, en este caso en el río Sacramento. Esto lo he hecho en varios ríos en Estados Unidos y en todo el nivel de décadas, es que sí, bueno. Pues se tiene esto, pues uno resumir qué es lo que se obtuvo. Entonces, a la izquierda, datos acumulados por años y a la vez datos acumulados por décadas. Arriba, abajo, lo que obtuvo ajustándolos por medio del procedimiento fractal multifractal. Entonces, se da cuenta que hay una, por lo menos entre lo que se dice, aparece por medio del ajuste. No lo es, pero sí evoca de una manera el ajuste con respecto a lo que sale de los datos. Ciertamente de décadas que a nivel de años. Simplemente para mostrarles que el ajuste es muy bueno. Aquí están de años a mano derecha a nivel de décadas. Y estos ajustes de los primavera, de marzo, abril y mayo, que son los más importantes para nosotros aquí en California. Entonces, en negro son datos reales, la línea en rojo son datos predecibles. Ciertamente. Uno puede parámetros, igual que vimos antes con lluvia, X de unos de 2, en este caso de 3, porque pues hay 3 reglas, y P1 y P2 en la parte de abajo. Esos parámetros, hay una que están mostrando si partiendo en 3, como lo paso, por lo menos para el río Sacramento, el río presas aguas arriba, etcétera, entonces no es muy obvio que sea un río de cambio climático, pero los ríos que hemos estudiado con sus cuestiones, estudiando y ver qué pudiera salir. A nivel de décadas se puede empezar a ver alguna varios parámetros, por ejemplo en la parte de abajo el parámetro P2 derecha que alcista, a la
derecha Y1 tiene también una tendencia alcista. Entonces, es empezar a ver qué es lo que pudiese suceder hacia adelante. Porque me toma más tiempo, pero yo lo que quiero es que me entiendan más que aquí explican año a partir de geometrías de los años anteriores. Entonces, poder hacer eso, lo primero es que se clasifican los conocen en MATLAB, por ejemplo. Tú tienes, en este caso, 60 y pico de años de datos. Entonces, 60 de conjuntar en el 9, en este caso, más cercanos. Agrupar a la categoría 1, los a la categoría 2, los siguientes a las 10 categorías. Entonces, a más de 10 categorías a nivel de cada, o se agregan los datos cada 5 años a la derecha. Los están cada vez más cercanos la habilidad, y entonces esos centroides dibujan cada vez más separados. También para comparar diferentes estaciones, diferentes sitios, porque no solo de la lluvia o de la descarga o de la temperatura, sino están esas en cuanto a tiempo. La función de esas categorías en diferentes colores en función del tiempo. El caso lo anual, el caso verde, lo que ocurre a nivel de 5 años, y lo que ocurre cada 10 años. Entonces, el que está en azul es el que más varía, ese sube y baja y sube. Aún los caudales tienen bastante variabilidad, no solo caudales, cíclicamente hablando. Los agrega cada vez tienen menos variabilidad, pero tienen variabilidad. Entonces, con esto, intentar estudiar las tres que hay de si hay en el nivel 2, cuál es la probabilidad en que me voy en el siguiente año al nivel 2, 3, 4, 5, etcétera. Es decir, las matrices de transición, tal y como se de proceso, y el debajo con colores son, pues, sugiere con ese debajo para que lo acaso predecir décadas. Y en los parámetros, uno puede utilizar modelos de tiempo para tratar de predecir hacia adelante un poco más. Entonces, capaz de predecir las en la derecha abajo
con el año, con calma, para de alguna manera intentar predecir el rendimiento a ver que va a funcionar muy bien. Entonces, estudiando cuáles años funcionan bien y cuáles no, pero negro a la izquierda están los reales para un año que funcionó bien, funcionaron bien en Sacramento. Los datos reales en colores, en púrpura, en azul, en verde, son predicciones hechas a partir de años, décadas o cada acumulados, pues que son particularmente buenos, porque estos, cuando funciona muy bien, porque uno puede decir tan es geométricamente, y como la forma geométrica se ajusta, eso pues es útil para efectos de creación. En fin, la idea que se puede emplear y es un estudio de sensitividad de los parámetros que están relacionados con la clase y los parámetros de una manera muy a la Monte Carlo, de manera a obtener que tiene una guía que está en rojo, la medición estándar en azul, la medición estándar en fin. Ahí están dados, no les muestro más. En uno, entonces, estas ideas son se pueden para modelar una variedad de datos geofísicos y más físicos. Las ideas determinadas, complejidad, podemos hacer todo tipo de complejidad, no sé, pero el es que en diferentes localizaciones y estructurales de calificación pueden proveer una forma alternativa para futuros y para establecer tendencias. Existe colaboración, pero acá y más bien dejo eso de antemano por haberme demorado más, pero no puedo hacerlo más despacio. Sí, de mi parte, yo hasta que, así que ya que se queden un rato más y preguntas que hay. Mil gracias. Súper buena. ¿Hay preguntas? No veo ninguna pregunta en el chat, pero pueden borrar a través del chat sus preguntas y yo las para Carlos. Mientras a preguntar o comentar, yo te voy a preguntar, no sé si puedes ampliar o comentar un poco sobre cómo se integra, cómo se puede integrar el enfoque o los matemáticos
en esta metodología de cambio climático. Específica, a ver, cuando uno habla de cambio climático, una cosa que se emplea, por ejemplo, para hablar de cambio en función del tiempo, tiene temperatura, y entonces hay una tendencia que la temperatura está subiendo. A esto es estudiar no si eso es cierto, sino que geométricamente la estructura de la temperatura está cambiando en función del tiempo. Y eso en particular es como la que aparece en la porque esa es información geométrica entonces que suba o no, sino cuándo en el temperatura o cuándo en el futuro cambia la temperatura. A nivel de décadas, estimar hacia adelante si cambio a la alza, si, cómo se sucede durante el planeta. Se expresa acá el fractal multifractal, permite geométrico, permite un poco más hacia adelante. Y si efecto cambio climático o no, porque algo en la temperatura y otra cosa es que se pueda en la y así que estoy mostrando en esta página no es que anual, luego les muestro a nivel anual, no es que esta página uno pueda decir seguro los 20 años de datos cuando la realización es suficientemente fuerte estancamente no pareciera. A nivel, nosotros, esto es un hecho, el cambio climático es una realidad completa, tan reales los cambios. A ese problema existen algunas técnicas desarrolladas en cuestiones de entropía que están ahí que acá son técnicas que usan para electroencefalogramas de personas o que no están sanas y entonces se obtienen y entonces uno quiere ver si verdaderamente dice. Entonces, en principio se pueden hacer
para las cuestiones de cambio climático. Rocío, desde Perú, se pregunta si se puede manejar predicciones para cuencas, estudiar, pero ¿existiría una forma para reducir los cálculos o el cálculo? Supongo que esto se puede hacer de una forma multidimensional. La respuesta al principio sí, uno puede generar fractal multidimensional, pero complejas cuando se hace de esa manera. Y en efecto lo hemos hecho para generar patrones que lucen como pues que los patrones de ese estilo, patrones complejos, pero atención. Pues hombre, hacerlo cuenca por cuenca, río por río. Tal toma tiempo, porque y para qué codificarlo. Eso quiere decir que de búsqueda, encontrar los parámetros óptimos, pero o sea, 60 años de datos, eso se hace en una semana en un ordenador personal, o sea, no es una cosa importante. Es más complicada porque la ayuda es tan complicada, entonces muchos estos diferentes ríos. Sí, okay. De Reinaldo Trinidad nos dice cuán confiables los pronósticos en series históricas de lluvias y caudales, si cada año va alterando los patrones y promedios de estos factores. Por ejemplo, el fenómeno del Niño en el Perú primero elevó la temperatura en la costa norte sin provocar lluvias y luego hizo llover todo en un mes muy intenso, ¿no? Esa es la pregunta del millón, ¿no? No solamente en Perú, sino en cualquier parte. Como hemos hecho este tipo de cuestiones de una manera sistemática, la hay y todavía no lo tenemos ajustado, o sea, dado lo suficiente para poder del año del niño, no 2 años después, sí, o sea, eso todavía es y hay que estudiarlo en diferentes sitios, en diferentes países, etcétera. Eso está por hacerse. O sea, eso entendido, colaboración, pues yo trátenme, mire, ya yo tengo esto hecho, ¿no? Eso está completamente entendido. Yo les muestro en un resumen histórico de lo que toma todos los datos que tiene, en este caso 50 y pico días, uno los toma todos. Entonces, hay años mezclados todos. Y uno de las matrices que están a mano derecha.
Entonces, en esas matrices, y por uno hace, están basadas en esas matrices. Ahora, en la información, y entonces, al tener más información, uno debe ir y regarla con mayor información. Entonces, hay información psíquica de clasificar en variar. Entonces, esta página va a variar en la medida en que tengo más información, lo que de abajo varía a su vez. Menos el procedimiento es de única. Entonces, esa se puede hacer dentro de 5 años, pero lo que a Reinaldo le puede gustar es que una acción y una acción, por decir, de los primeros 3 meses del año, entonces, o no. Y a partir de estar lo que está saliendo. A partir de 3 meses. Todo eso no está hecho, no tiene resultados que estén plenamente coherentes, eso no está hecho. Trabajo con un muchacho que hizo su doctorado y somos 2, el equipo somos 2. Entonces, pues hacemos lo que podemos, pero hasta allá no el Holy Grail de esto, ¿no? Es decir, pues el resto importa poco. Ahora, fiables son lecciones pues, fiables. Entonces, pero las que no son fiables, el error es del 15%. Entonces, por ciento no está tan mal, pero desde el punto de vista de un error de 15% no amerita ni mostrarles lo que sale. Entonces, tratando de dilucidar bajo qué condiciones son mejores. Dice, ecológicos hay fractales y el río es parte del balance hidrológico, al igual que las lluvias. Sería bueno llegar a este ciclo y trabajar los fractales, multifractales. Y bueno, la respuesta que ha sido un desafío de investigadores y técnicos hidroclimáticos del Perú y del mundo. Él es un periodista bastante interesado en el tema. Es un comentario. Adelante. No sé si me escuches. ¿Te escucho? Bueno, primero que todo, gracias por la presentación, creo que es excelente. Uno de la presentación y tu trabajo, hay elementos que llaman muchísimo la atención. En la gráfica que tenemos en pantalla, en el cual la predicción no es muy buena, la acumulada, sin embargo, resulta bastante atractiva. Con la línea roja no es necesariamente muy mala, y la
pregunta es, los, la manera de asimilar adecuadamente, representar rápido los datos es el valor medio y la desviación estándar. En este da la impresión de que está realmente bien y natural en la desviación estándar. Pero diría uno de todas maneras concluir de que si el que uno está pues recarga de acuíferos a nivel anual es todavía una muy buena predicción que uno puede esperar la recarga en el año siguiente. Todo depende de cómo se van a usar los datos, es lo que estoy tratando de decir. Y es que tenemos muchos casos en los cuales se logra. Es muy bueno comparar con lo que generalmente venimos usando los hidrólogos. Sí, pregunta. Cosas yo no lo utilizaría. Para Monte Carlo, es que están malos simplemente mirándolo. Pero lo que yo, en vez de 50 acciones estocásticas, sino que tienen de 30 o 100 combinaciones de parámetros que será el daño en cuestión. Lo que se es el promesa 50. Si lo quiere usar es dicha para acuíferos, de esas 50 salidas de descargas de acuíferos y si es anteriormente promedio. Sí, el comentario sería este experimento en particular, los primeros momentos de la distribución de los cambios a nivel anual, en la acumulada de la la varianza seguramente se le pega. Optimistas de una visita. La curva acumulada muestra derecha en negro. Esa es eso. A esa curva. Exacta, pues esta aplicación que puede resultar muy interesante, que es la caracterización de totalmente definición de frecuencia de duración. Por ahora, frecuencia, miremos solamente intensidad, duración. La análisis a nivel de cada una de las de
Pregunta. Una caracterización de la estructura de tormentas que permitan construir este tipo de curvas, intensidad, duración, frecuencia, excluyendo por ahora la parte de la frecuencia que tendría que analizarse, la estructura de la tormenta. Sí, y ciertamente basado en un comentario de Alejandro anterior, mostrando de posibles colaboraciones. En la parte final aparece dicho que si uno tiene la estructura geométrica de la tormenta, es una función fractal multifractal, parámetros, y entonces los parámetros se pueden ligar a velocidades y duraciones. A las frecuencias y termina parametrizada por parámetros geométricos, lo cual sería pues, muy bonito. ¿Y cuántas tormentas necesito analizar para tener una cara, digamos, que sea estable, que realmente represente el campo? Eso es lo que da esa información de una manera fiel. Es decir, duración, frecuencia de toda acción del caso, lo se todo. No se necesita menos información, se necesita todo eso de la codificación, pues que le agrega un tiempo en términos de los parámetros para hacerlo. Yo no tengo una tesis doctoral, creo interesante para hacer. Pues que con sensitividad, porque cuando de esta la forma en que eso se va a y variando y viendo qué tan estable resulta ser. La verdad, la pregunta. Mil gracias. A ti, Alejandro. Bueno, chat, así que quería agradecerte mucho, Carlos, por tu tiempo y tu presentación, y a los participantes también por acompañarnos. En el transcurso de la próxima semana estaremos colgando la presentación y la grabación del webinar en la página de adaptación del banco, que tengan el enlace, y simplemente todos por su participación. Muchas Gracias. Muy bien. Chao, Alejandro. Seguimos hablando, ¿no? Por supuesto. Bueno.